Muy buenas tardes. Hoy, 9 de agosto, un invierno agradable aquí en Tucumán, soleado. Tenemos un día providencial. El 9 de agosto de 1942 moría en Auschwitz como mártir Sor Teresa Benedicta de la Cruz, nacida como Edith Stein. Por eso, en el santoral de hoy está dedicada a Santa Edith Stein, copatrona de Europa, una mujer maravillosa que muere habiendo redactado una obra que empalma con nuestro propósito fundamental, que es San Juan de la Cruz. Esa obra, que es esta en la versión castellana segunda que se hizo, a cargo de Sancho Fermín, un gran carmelita, da cuenta de la ciencia de la cruz. Antes había estudiado y había puesto por escrito sobre Santa Teresa. Entonces, vamos a hacer una brevísima reseña, condensada reseña, de esta magna obra que se cuenta y debe contarse como una de las interpretaciones más maravillosas que se han hecho sobre las obras de San Juan de la Cruz. Ella está por cumplir 50 años y 2 años antes, la superiora del convento del Carmelo donde ella vivía le encarga una tarea, la de conmemorar el 4º centenario del nacimiento de San Juan de la Cruz, 1541-1941. Ella tiene poco tiempo, pero tiene una gran capacidad de concentrarse. Ya ha hecho tareas ciclópeas en la filosofía, en la teología, en la espiritualidad. Ha traducido las cuestiones disputadas sobre la verdad de San Juan, de Santo Tomás de Aquino, del latín al alemán. Ha traducido al alemán las obras de ese padre de la mística medieval que ha escrito de los nombres de Dios. Y ella ha sido, desde su juventud, nace en una familia judía de Silesia, actual Polonia, y cuando es adolescente ella se aparta, el padre muere cuando ella es muy chica, se aparta de la fe de sus padres, de la fe del judaísmo, e incurre en opciones que la acercan al ateísmo, al socialismo, a la defensa de los derechos de la mujer, pero ya tempranamente, después de haber hecho estudios de germanística, de filosofía, descubre los escritos de Edmund Husserl y queda atrapada, seducida por ese también judío que es Edmund Husserl, judío convertido al cristianismo evangélico. Y en
XVI, promediando la Gran Guerra, como se le llamaba a la Primera Guerra Mundial, ella presenta su tesis doctoral sobre el tema, uno de los temas últimos que develó Husserl, que es el tema de la empatía. Antes se había enlistado como enfermera de la Cruz Roja para servir en el frente. Y después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a desplegar una vida como conferencista, docente en institutos que nosotros diríamos terciarios, porque hay dos razones por las cuales a ella se le cierra el camino a la docencia universitaria. Una por ser mujer y otra por ser judía. No obstante lo cual, va desplegando una obra extraordinaria porque se convierte en la discípula dilecta y la amanuense que descifra la letra amañada y complicada de su maestro Husserl, preparando los textos para la edición pública, la publicitación. Ella era un poquito más joven que Heidegger, que era el otro discípulo, y Husserl, si hubiese podido elegir como sucesor a Edith, lo hubiese hecho, pero por las razones que dimos no lo hizo y entonces le legó la cátedra a Heidegger, que fue para bien y para mal, digámoslo así. Pero volvamos a Santa Edith Stein. Ella tenía mucho amor por esa mujer fuerte, judía, que era su madre, y su madre hubiese visto con malos ojos que ella le declarara lo que había decidido hacer, que era convertirse al catolicismo, y en su pecho, en su corazón, su vocación la tenía clara desde el año 1921, que era hacerse monja carmelita. Algo que llevó a cabo. Y nosotros venimos hablando del desposorio del esposo y de la esposa, y como tenemos una mentalidad bastante torcida, clericalista, todo lo vemos con un prisma que distorsiona la realidad. Hay una tradición en los Carmelos, no en todos, pero en muchos, que cuando una hermana va a tomar los votos sagrados, esa hermana se viste de novia para el desposorio. Y ya sabemos, lo venimos viendo y lo seguiremos viendo ahora, que tanto en Teresa como en Juan se habla de ese desposorio entre el alma y Dios. No el alma religiosa consagrada, el alma de cada ser humano, y Dios está llamado a esas bodas.
del esposo y de la esposa. Ahora bien, ¿cuál es la estructura que sigue este libro de la ciencia de la cruz? Cuando ella está preparando y gestando esta obra, debido a su trayectoria y formación intelectual, tiene un carácter de floración rica en muchos ámbitos, en ámbitos muy diversos, la fenomenología, la pedagogía, la antropología, el feminismo, la filosofía cristiana, las traducciones que ella va haciendo, la espiritualidad y la mística. Y la ciencia de la cruz es su última gran obra. Y cuando ella acomete esta gran obra, ya tiene una sobrada experiencia como escritora y como investigadora. Por otro lado, Edith Santa Teresa Bendecida Benedicta Acruce, por la cruz de la cruz, ya está bastante experimentada en visitar las obras de los grandes místicos carmelitanos como Teresa y como Juan. Ella ya había elaborado varios escritos sobre Teresa y la escuela carmelitana, así como un estudio sobre ese padre de la mística occidental que es Dionisio el Areopagita, traduciendo todas sus obras al alemán, dicho sea de paso. Ella estaba radicada en un Carmelo de Köln, de Colonia Agripina, en la zona de Renania, en Alemania. Pero ya venían pisando fuerte los pasos de la Gestapo persiguiendo a los judíos. Y entonces abrigó en cierto momento la idea de viajar hacia Sudamérica, pero después recaló junto con su hermana Rosa, que no era carmelita, en el monasterio del carmelitano de Holanda, de Echt. Y la madre superiora de ese monasterio es la que le encarga, muy cerca de la celebración del cuarto centenario del nacimiento de San Juan de la Cruz en 1942. Y dada la situación histórica y la encrucijada histórica en la que está viviendo Erich Stein, al adentrarse en un trabajo serio, significaba en parte poder distraer su preocupación ante la problemática en que vive su familia y su pueblo judío. Muchos de ellos habían huido de Alemania, otros habían sido masacrados en los campos de concentración, en Alemania, en Polonia. Y todo esto era un humus o un caldo de cultivo en la que ella se iba preparando con total conciencia de lo que se avecinaba al martirio. Incluso ella le escribe una carta al entonces Papa Pío XII
pidiéndole que intercediera por el destino de la gente de su pueblo, el pueblo judío. Alguien publicó un libro con esos equívocos históricos que uno suele tener, pero en ese caso, opino yo, no era un equívoco, que Pío XII era el papa de los judíos, porque era un sutil diplomático que navegaba en las aguas procelosas de esas crisis contemporáneas, y es, si me permiten la analogía, lo que está haciendo ahora el Papa León XIV respecto de los Trump y de los Putin, que son los Hitler y los Stalin de los días que corren. Volvamos entonces a Teresa, que dispone poco tiempo porque tiene las tareas propias de la orden, solo 2 horas por día le dedica al trabajo, y tiene en el estado crítico de la recepción de las fuentes material suficiente. Y aquí Sancho Fermín hace una hermosa aclaración, porque siempre se ha dicho que estaba tan apurada por hacer la obra que los de la Gestapo llegaron antes que la terminaran a esa obra, Edith Stein. Y Sancho Fermín aclara que él ha podido demostrar, con sobrados fundamentos, que la ciencia de la cruz no es una obra incompleta, no es un torso, es una obra completa. Y una obra completa que nos presenta a esta magnífica intérprete de San Juan de la Cruz, en la que enlaza o abraza la noche oscura San Juan Cruciana con la actitud fenomenológica. Porque, ¿qué es la fenomenología? Dicho corto y claro, con las palabras de ella, es el acto fenomenológico, el acto en el que se capta la esencia como una percepción espiritual que Husserl denominó intuición. Y por eso la fenomenología intenta ser una ciencia de las esencias. Es la ciencia de los fenómenos y su finalidad es describir los modos típicos con los cuales los fenómenos se presentan a la conciencia. Y esta modalidad típica son las esencias, lo que hace que esto sea esta cosa. Y la fenomenología es una ciencia de la experiencia, pero no una experiencia de datos. De hecho, los objetos de la fenomenología son las esencias de los datos, de hecho, entendiendo por esencia el modo típico del aparecer. Phainestai en griego es aparecer, phainommenon es lo que aparece, del aparecer y manifestarse de los fenómenos de la conciencia. Por su lado, como ya hemos ido viendo, la noche oscura de San Juan de la Cruz es el camino de la fe misma, que tiene que ir despojándose de todo aquello que no es su modo de ser y conocer, purificación de la memoria, purificación de la voluntad, purificación del entendimiento por las 3 virtudes teologales, de la memoria por la esperanza, de la voluntad por la caridad, del entendimiento por la fe, para poder acoger a Dios en su esencia misma, y no desde lo que uno predetermina por su forma de ser o su educación. En este sentido, la fe oscura, como la llaman, desde el siglo XVI al siglo XXI,
es una actitud espiritual que se asemeja al modo de la intuición fenomenológica. El camino de la fenomenología y de la mística se comprenden mutuamente. Edith Stein considera que en la relación de la filosofía con la fe o de los diversos modos de conocimiento que se dan en cada campo, existe un punto de tendencia común. Según su propia esencia, dice, radica en ellos un aspirar hacia aquella, al igual que la posibilidad de transformarse en modos nuevos de conocer. Y esto nos lleva a lo que fue el tema de tesis doctoral en la Facultad de Friburgo, de Filosofía de Friburgo de Edith Stein, que seguía las enseñanzas del último Husserl, que es la Einfühlungsvermögen, la capacidad de empatía o de endopatía. Porque no es lo mismo tratar de acceder a la intuición fenomenológica e idética, se dice, de un objeto, de una cosa, que de otro ser que tiene conciencia como yo. ¿Qué tipo de intuición fenomenológica me franquea el paso al acceso del otro? El único camino que me franquea el paso del encuentro con el otro es la empatía o endopatía. Y aquí Edith Stein, que amaba y admiraba a su maestro, pero no lo seguía ciegamente, traza el vínculo entre el conocimiento empático y el conocimiento místico. El acto cognoscitivo de la empatía es para Edith Stein un acto fundamental del ser humano porque es la base de la comunicación entre los sujetos, entre las personas, la base de la comunión interpersonal, la base de la comunión. Es la base de la comunicación auténtica. Y la empatía, a pesar de lo complejo del estudio de Edith Stein, implica una apertura hacia el otro. En esos momentos, otro hombre judío, otros hombres judíos, antes que ella, Franz Rosenzweig, y coetáneo con ella, Emmanuel Levinas, estaban revolucionando la filosofía con esta apertura al otro. Resignificando la filosofía significa que si la filosofía hasta entonces, estamos hablando de la década del 20, del 30, del siglo XX, o la década del 10 si quieren, porque la tesis doctoral de ella es del 16, ha sido, como seguiría siendo, en la huella también del propio Husserl, un ensimismamiento, una egología trascendental, dice él, un cuidarse a sí mismo. Aquí se resignifica radicalmente el filosofar porque yo soy desde el otro. No soy un ser en mí para mí, soy un ser para el otro. La parábola del buen samaritano es un hermoso ejemplo de la empatía, de consagrarme al otro, porque yo me tengo que hacer responsable por el otro. Levinas llegará a decir, para escándalo de muchos, hasta de las faltas del otro. Y como dice la parábola del buen samaritano,
tengo que sacarme el pan de la boca para dárselo al otro. Y el acto de mayor oblación que tengo en mis actos de amores de amistad para con el prójimo como a mí mismo, es darle mi vida al otro. Ahora, en cuanto el hombre es espíritu, según su esencia, sale de sí mismo con su vida espiritual y entra en un mundo que se abre a él sin perder nada de sí mismo. Y exhala con ello no solo su esencia, como todo producto real de una manera espiritual, expresándose él mismo en forma inconsciente, sino que además actúa personal y espiritualmente. El alma humana, en cuanto a espíritu, dice Edith, se eleva en su vida espiritual por encima de sí misma. Eso lo dice en su magnífica obra filosófica cumbre que se llama Ser finito y ser eterno, en el que ajusta cuentas criticando no solo con Heidegger, sino también con Freud, Edith Stein, porque ella sigue una antropología agustiniana. En este caso, a pesar de que ella tenía grandes conocimientos en esa altura de Santo Tomás de Aquino, es la antropología de Agustín y no la de Tomás. Porque en la antropología tomasiana uno cuenta con dos potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad. En cambio, en la agustiniana uno tiene tres, la memoria, la atención y la imaginación, la esperanza, la fe y la caridad, para purgarnos en esas noches oscuras, como veremos o venimos viendo que hace San Juan de la Cruz, para hacer lugar a que Dios habite plenamente en nosotros y nosotros habitemos plenamente en la séptima morada, como dice Teresa, que es en el corazón del corazón, que es donde habita Cristo. Y en 1916, en el que a ella le faltaban todavía 5 años para convertirse al catolicismo, pero ya había recibido a través de Max Scheler, en su primera etapa católica, grandes influjos de una fenomenología religiosa que la distinguían de ese camino al neopaganismo que tiene Heidegger, por cierto. En 1916, ella ya plantea una experiencia religiosa empática, aunque no haya afrontado el problema, preguntándose, ¿pero cómo están entonces las cosas respecto a las personas espirituales puras, cuya representación no encierra contradicción alguna? ¿No es pensable ninguna relación entre ellas? Ha habido hombres que creyeron experimentar la acción de la gracia en un cambio repentino de su persona, otros que se sintieron guiados en el obrar por un espíritu protector. ¿Quién va a decidir si aquí hay experiencia auténtica? Mientras tanto, cedo a investigadores ulteriores la respuesta de la pregunta planteada y me conformo aquí con non-liquid. Para Juan de la Cruz, la auténtica experiencia mística es ciencia de amor, la cual es noticia infusa de Dios amorosa, que juntamente va ilustrando y enamorando el alma hasta subirla de grado en grado hasta Dios, su creador, porque solo el amor es el que une y junta el alma con Dios. Eso está en Segunda Noche 18:5 de Juan de la Cruz. Y la ciencia de la cruz es precisamente la obra donde, de un modo simbiótico, Edith Stein consigue unir estas dos realidades que fueron fundantes a lo largo de toda su vida. Primero,
una teología de la cruz. Y aunque el propósito de Dichtein no sea el de innovar, lo cierto es que consigue ofrecernos la base de una teología de la cruz que ya quedaba plasmada en el esquema tripartito de la obra: mensaje de la cruz, doctrina de la cruz, seguimiento de la cruz. Pero sin perder nunca de vista el marco completo del camino hacia la gloria de la resurrección. Dichtein dejará bien claro que la cruz no es fin en sí misma, sino camino hacia la plenitud. En este sentido, y en la misma dinámica de San Pablo, ella clarifica desde el inicio lo que verdaderamente significa una ciencia de la cruz. Y dice, cuando hablamos de ciencia de la cruz, no ha de entenderse en el sentido corriente de ciencia. No se trata de una simple teoría, es decir, ni de una pura relación verdadera o pretendida de proposiciones auténticas. No se trata de una construcción ideal en base a pensamientos coherentes. Se trata de una verdad bien conocida, una teología de la cruz, pero verdad viva, real y operante, como un grano de trigo que se siembra en el alma, echa raíces y crece, así da al alma un sello característico y la determina en sus acciones y omisiones. De tal modo que por ellas resplandece y se manifiesta, continúa Edith. Y en este sentido se habla de una ciencia de los santos y nosotros hablamos de ciencia de la cruz. De esta forma y energía vital brota también desde la más profunda interioridad la concepción de la vida, la imagen de Dios y del mundo del hombre, y así puede encontrar su expresión en una concepción, en una teoría. Con esto, Edith no cae ni en un victimismo resignado, ni en una lectura cruenta del misterio de la cruz, sino en una visión que tiene un sentido solo como misterio de redención, de salvación, de amor. Un misterio que sigue actualizándose en la historia siempre que se asume la realidad como lugar, como ocasión para seguir realizando y actualizando el misterio de la salvación. Ciertamente son muchos los elementos y aspectos que pone en relieve Dichtein a lo largo de toda su obra. Si el lector lo tiene presente desde el inicio, irá descubriendo en la lectura innumerables matices y aspectos que enriquecerán e iluminarán la comprensión del misterio de la cruz. Y para terminar esta breve introducción a la santa del día de hoy, 9 de agosto del 2025, Santa bendecida de la cruz, Benedicta a Croce, Santa Dichtein, copatrona de Europa. Y uno de los temas más originales de Dichtein es el desarrollo de toda esta obra, habiendo incluido muchos elementos de carácter antropológico y que son el resultado de toda una vida dedicada a la investigación y comprensión de la estructura de la persona humana. En este sentido, podríamos afirmar que uno de los temas más ricos de la ciencia de la cruz consiste precisamente en marcar esa sintonía entre la experiencia mística y la comprensión del hombre. Con los místicos del Carmelo, Edith ha logrado comprender y adentrarse en la vida íntima del alma, dando luz a tantos elementos que permanecen oscuros al ojo profano de la ciencia. En este sentido, Dichtein reivindica la experiencia mística como un camino que da luz sobre los misterios más íntimos del ser humano. La conquista del centro del alma se transforma en una verdadera conquista de la humanidad, la sede de la libertad de la persona, la sede de los pensamientos del corazón, la sede del encuentro y de la unión con Dios. Y el apartado que Dichtein incluye en la segunda parte de la obra con el título
el alma en el reino del espíritu y de los espíritus, es un auténtico tratado de antropología espiritual o mística. Edith descubre, como ya hiciera de otro modo en su escrito El castillo interior, cómo el místico no solo ayuda a la comprensión del hombre, sino que llega al núcleo de lo que constituye el ser humano en una persona libre en camino hacia su plenitud auténtica. Solo ahí se recupera y rescata la verdadera dignidad del ser humano. Podríamos decir que es la parte más original de toda la obra. Bien, con eso, provisoriamente, hasta nueva ocasión propicia, damos por concluida esta introducción a la mística de San Juan de la Cruz a través de la obra maravillosa de esa santa maravillosa que es Santa Teresa Benedicta a Croce, Santa Edith Stein. Hacemos una pequeña pausa, por si acaso quieren hacer alguna consulta, y retomamos con la obra de Juan de la Cruz. En esta introducción al amor de Dios y la contemplación cristiana en la obra de San Juan de la Cruz, ya dedicamos 3 clases a esto, 3 sesiones a esto, y decíamos que el Cantar de los Cantares, que es recreado por la poesía y la mística de Juan de la Cruz, ofrece los símbolos primeros y finales de la vida, haciendo de esta forma que veamos el encuentro con Dios en clave de unidad afectiva, más de amor que de razón, y de dualidad personal. No es varón y mujer, sino que es el hombre y Dios, que serán como 2 enamorados que se buscan y se encuentran en caminos de entrega plena y de generosidad gozosa. Y aquí viene la cuestión de la nada y de la noche. Lo que el mundo ofrece es nada. Por eso todo es negación de Dios. Es ser finito, como le gusta regodearse a los Heidegger de esta vida. La angustia y la finitud existencial. Por eso Edith Stein en su obra da un mentiz a ser y tiempo, porque ella está planteando ser finito y ser eterno. No es ser en la angostura y angustia del tiempo finito, es ser finito llamado a la eternidad. Y el verdadero camino de este encuentro con Dios es la revelación en Jesucristo. Y sobre el silencio del hombre se escucha ese murmullo del Dios que se comunica. Y esa comunicación es una comunión de amor, que a la vez es una negación de todo lo finito, que está vinculada a la cruz de Jesucristo. El lugar del encuentro religioso es la negación, es esa noche, que es la muerte del hombre, la negación y la gracia, que es el don total de Dios. Donde abundó el pecado, dice el Evangelio, sobreabundó la gracia. Por eso aquí se trata de fijar los centros de la experiencia religiosa y teológica de San Juan de la Cruz, sin entrar en discusión con ellos,
se puede presentar aquí una lectura propia de San Juan de la Cruz, a quien hay que verlo de un modo unitario, no dualista. En el principio de la obra de Juan, venimos diciendo, hay una forma de romance o poema histórico-doctrinal que recrea los elementos fundamentales del misterio cristiano. En segundo lugar, en el centro de la obra de San Juan de la Cruz, hay una fuerte teoría o teología escrita en prosa, la subida al Monte Carmelo, la noche oscura, en algún sentido la llama de amor viva, dedicada a precisar los rasgos principales del ascenso contemplativo. La fe del Evangelio ya indicado en el romance abre aquí un camino de experiencia y teoría que se expresa en forma negativa. Hay que dejarlo todo, hay que morir a sí mismo y pasar por la noche para hallar al Dios de Jesucristo. Y al final, en tercer momento, hallamos un poema de amor, que es el cántico espiritual, que es una nueva y jubilosa redacción del Cantar de los Cantares. Y lo que al principio era relato de fe se ha vuelto poema jubiloso de experiencia transformada. La teoría de la negación se hace afirmación intensa del encuentro enamorado del hombre con Dios. La unión varón-mujer como canto nupcial de fidelidad y gozo se ha venido a convertir en signo pleno, parábola final del encuentro de los hombres con Dios. Y estos no son momentos sucesivos de un proceso que empieza en el relato de la fe, el romance, para avanzar por la negación, teoría de las nadas, y llegar de esa manera al gozo y plenitud del cántico, el poema, que podemos entender como anticipo del cielo de Dios sobre la tierra. Y más que significativo aquí es paradójico el hecho de que San Juan de la Cruz haya escrito un espléndido poema de amor titulado Noche Oscura, Encuentro de dos enamorados, y que luego, al comentarlo por dos veces en su vida y en noche, lo convierta y lo transforme en prosa teológica. Es evidente que el autor está concernido, o al autor le importa sobre todo, el gozo de la unión definitiva. Allí donde se abrazan amado con amada, amada en amado transformada, como cantan los versos 28 y 29. De esta manera teórica, la urgencia de las negaciones, para alcanzar el encuentro de amor hay que traspasarla por la larga noche en despojo y muerte de todo lo creado. Pero San Juan de la Cruz no ha querido presentar su afirmación de amor partiendo de los versos de la noche. Ellos fueron solo excusa para desplegar su teología negativa, su teología de las negaciones. Para entonar su experiencia de amor en forma abierta y positiva, cuenta con mejores cantos, las 40 liras de su traducción del Cantar de los Cantares, que se llamarán el cántico espiritual por excelencia. Y esos versos nupciales del Cantar de la Escritura se convierten en principio de interpretación definitiva de Jesús y de su encuentro con los hombres. Y en primer lugar encontramos el relato fundante, que es el Evangelio como romance. En la base de todo hay un relato, y este es el relato del misterio cristiano, siguiendo la postura de los apocalipsis judíos, sobre todo de Daniel. Se ocupa de la realización final del designio salvador de Dios. Todo esto empalma con el misterio de la Santísima Trinidad, que traduce el encuentro del Padre con el Hijo en clave de amor nupcial.
Cuando Juan canta y cuenta que la Trinidad traduce el encuentro del Padre con el Hijo, como amado en la amante, uno en otro residía. Y así podemos afirmar que en el principio estaba de algún modo el matrimonio original, moraba el Verbo en Dios, y Dios, su Padre, Padre esponsal, palabras de gran regalo y deleite le decía. En segunda instancia encontramos la creación, que recibe una interpretación expresamente esponsal, una esposa que te ame, mi hijo, darte quería, porque no ha creado Dios el mundo por simple efusión de su bondad, que es lo que dice el neoplatonismo, y tampoco lo ha creado para cubrir de alguna forma el hueco que suscita el replegarse sobre sí mismo cierta cábala judía o por algún tipo de necesidad interna. Lo ha creado para ofrecer campo de amor, la esposa al hijo. Y la encarnación se entiende como establecimiento de las bodas entre el Hijo de Dios y su esposa creada. Para que sean posibles esas bodas, el Hijo ha de asumir la humanidad, asumiendo así la propia condición débil y dura de la esposa. Esto nos lleva al misterio trinitario, a la paternidad y a la nupcialidad. San Juan de la Cruz arranca de Juan 1:1, recreando así la frase fundante de la Biblia. En el principio, o sea, antes de la creación, se encuentra el Verbo, que desbordando su carácter primigenio y funcional de comunicación, palabra abierta, viene a presentarse ya del todo en forma de persona. Así se dice que vivía, moraba en Dios, en quien su felicidad infinita poseía. Para San Juan de la Cruz, este Verbo es evidentemente el hijo de la tradición dogmática cristiana, ratificada en el Concilio de Nicea del año 325. Y son significativas las primeras notas de este verbo. Se dice que mora en Dios, lo que nos lleva a que siempre vivimos en vida de otro. Esto añade que el verbo es feliz, en palabra paradójica. Posee felicidad infinita, no poseyéndose a sí mismo. Es principio total, no teniendo principio. Es plenitud de ser, siendo en el otro y desde el otro. El verbo se llama hijo, que del principio nacía, hale siempre concebido y siempre le concebía, dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. En ese principio que siempre perdura encontramos ahora al Padre que concibe sin cesar al Hijo. El Dios fundante es el Padre, abarcando en Padre a Madre. Dios es Padre y Madre. Como amado en el amante, uno en otro residía, y aquel ese amor que los une, en lo mismo convenía con el uno y con el otro, en igualdad y valía, dice Juan. Como amado en el amante, esta es la palabra decisiva que San Juan de la Cruz ha formulado con toda precisión en la base de su relato creyente. Y dentro de nuestra perspectiva resulta innecesario indicar con más rigor la forma en que San Juan de la Cruz ha concebido esta unión de tres personas. Su propio despliegue conceptual puede parecer algo forzado, quizá porque ha querido decir lo que resulta ya indecible, presentándose como aquel amor inmenso que de los dos procedía. Es el encuentro de amor definitivo del Padre con el Hijo. Al que a ti te amare, hijo, a mí mismo le daría, y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Es el principio de comunicación y comunión que nos lleva a la creación esponsal, a la bajeza y esperanza de la esposa. Principio de creatividad. Dios ha creado al mundo para darle una esposa a su hijo.
Una esposa que te ame, mi hijo darte quería, que por tu valor merezca tener nuestra compañía y comer pan a una mesa del mismo que yo comía, para que conozca los bienes que en tal hijo yo tenía y se congracie conmigo de tu gracia y lozanía. Aquí el padre quiere que su hijo, interpretado como un proto-Adán, tenga una esposa que le ame. Esto significa que los hombres han sido creados por el Hijo para que realicen en plenitud su afecto. Y hay distintas formas equívocas y equivocadas de aludir a esto. Cuando se habla de la bajeza, se cree que en la parte inferior están los hombres que viven en bajeza y vituperio, y eso a veces se lo interpreta como el mito de una gran caída de las almas, y en otros como dogmas del pecado original. Y aunque San Juan no se aparta de esos teologúmenos cristianos también, él no apela a esas imágenes. Las referencias que él hace son escasas pero significativas, porque en el fondo San Juan de la Cruz no necesita hablar del pecado original para entender la situación de bajeza de los hombres. Le interesa el tema de los hombres porque solo en ellos se explicita su visión del matrimonio como pleno intercambio, donde Dios sería hombre y el hombre Dios sería. Ya hemos dicho en sesiones anteriores que en sentido contrario a lo que se pulula en los evangelios satánicos de nuestro tiempo, que se nos habla de los mesianismos intramundanos, de nuestros presidentes, guerreros que llevan el mal y la destrucción, San Juan de la Cruz no admite nunca un mesianismo intramundano. Insiste, sí, en el tedio de la esposa, sometida a los trabajos de este mundo, en el cansancio de la dura espera, y para San Juan, la misma aflicción se vuelve base de gracia salvadora. Por eso la existencia del hombre se define como un adviento, estar a la espera. Y cuando hablamos de la encarnación esponsal, hablamos de la bajeza de Dios. Dios se hace igual a nosotros por la encarnación, igual a nosotros en todo, salvo en el pecado. Y esa bajeza es la voluntaria anihilación o anonadamiento de Dios, en griego se dice kenosis, de bajar a la carne para que nosotros nos desencarnemos. Los hombres al principio fueron como niños y Dios los fue educando poco a poco con sus leyes. El hombre es imagen de Dios y por eso está empeñado en encontrarle. Pero la imagen debe hacerse semejanza. Hemos sido creados a imagen de Dios para que nos asemejemos a Dios. Estamos en el centro del proceso encarnatorio. Dios mismo se introduce en nuestro mundo, asumiendo de esta forma nuestra nada. Había creado Dios una esposa para el Hijo, pero el Hijo no acababa de tomarla. Ha llegado el tiempo y el Hijo asume la voluntad del Padre y se encarna por María, de cuyo consentimiento, dice Juan, el misterio se hacía.
Ya era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos le traía. El Hijo de Dios sale del tálamo nupcial, del secreto de Dios que se realiza en el seno de María. Y este es el misterio de la fe. Reclinarla yo en mi brazo y en tu amor se abrazaría, a la cual esposa él tomaría en sus brazos tiernamente y allí su amor la daría, que así juntos en uno al Padre la llevaría. Y este es el misterio de la fe, es la confesión fundante del credo que San Juan de la Cruz ha ido trazando en su relato del romance. El nacimiento aparece en el fondo como una Pascua, una plenitud final de bodas, como aquel encuentro victorioso de Dios y de los hombres que el Apocalipsis de Juan ha prometido como meta de los tiempos. Conforme a las Escrituras, el dogma de la Iglesia parece aventurado a afirmar que el Hijo Eterno se hace esposo de su propia humanidad en Cristo. En otras palabras, Cristo no es la unión de dos esposos. Su unidad ha de entenderse como vínculo en que vienen a encontrarse dos personas antes separadas. Dios se hace hombre en Cristo y no se limita a desposarse con un hombre. Cristo no es la unión de esposo-esposa, es el esposo pleno de la Iglesia, sponsa verbi, la esposa del verbo, en su misma realidad total de Dios y hombre, como saben los cristianos desde Efesios 5. La Trinidad de carne al verbo vestía. Conforme a la doctrina de la Iglesia, la carne, la humanidad, es más que simple vestidura externa. San Juan de la Cruz intenta presentar la encarnación como misterio salvador, como descenso radical del amor del Hijo, que penetra hasta el lugar del cautiverio para rescatar de sus maneras a la esposa humanidad que se encontraba encerrada dentro del gran lago de condena de este mundo. Es la gran potencia, justicia y sabiduría del Hijo de Dios encarnado. Y San Juan de la Cruz sabe que el Hijo de Dios se ha humanizado y ha muerto y que quiere desposarse con la humanidad. Este es el camino espiritual que va describiendo Juan. Y eso nos lleva al ascenso místico en la gran noche, que nos revela que la encarnación del Hijo de Dios significa o remite a la desencarnación del hombre. Dios se encarna, esto es, asume la carne, llanto y bajeza de los hombres, pero ese abajamiento no se entiende como gesto positivo de asunción y elevación de los valores de la historia. San Juan de la Cruz no impulsa imagen tipo de mesianismo intraterreno, venimos diciendo. El nuevo lenguaje del amor es lírico, canciones del más profundo dramatismo y de belleza refinada. Y literariamente hablando, nadie nos podría convencer de que estos versos forman un poema religioso. La esposa, recordemos, sale en vela presurosa en busca de su amado. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Pero también estas palabras pueden y deben entenderse en un nivel de amor humano, como canto del encuentro enamorado. La noche se vuelve así el misterio de transformación para la esposa que ha salido en busca de su esposo. Y a partir de aquí, el poema se vuelve más erótico. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Esto nos lleva a los besos de la boca. La imagen del beso nos sitúa en el comienzo del Cantar de los Cantares, allí donde se dice, béseme con el beso de su boca. Y esto explicábamos, si es que se puede decir temerariamente, explicar en el ámbito del misterio, esa oposición de los contrarios. La afición y el hacimiento que el alma tiene a la criatura iguala a la misma el alma con la criatura. El amor hace semejante entre lo que ama y es amado, dice San Juan de la Cruz. Nos permite plantear el problema. San Juan concibe al hombre como una pura posibilidad, tabla rasa, donde nada estaba escrito en el principio. De esta forma se explicita su absoluta libertad. El alma debe decidirse escogiendo su camino y su futuro. Si los liberales y los libertarios entendieran esto, no dirían todas las sandeces que dicen. Hay un gran apologista cristiano, Clive Staple Lewis, que tiene un bello libro que se llama El Gran Divorcio. Y allí plantea algunas cuestiones que son, permítame decirlo así, revulsivas para los cristianos comunes y corrientes, que durante milenios venimos escuchando sandeces que este actual Papa, el benemérito León XIV, está desmontando. Por ejemplo, alguna de las cosas que está desmontando es que no hay que entender el infierno como una punición, que Dios desde el principio de los tiempos tiene predestinados para el infierno y para el cielo. No, no y no. Dice Clive Staple Lewis que Dios no predestinó nunca ni predestinará nunca a nadie a ningún infierno. Dice con una interpretación muy creativa, y estamos hablando de textos de mediados del siglo pasado, que hoy actualiza el Papa León XIV. Cada uno elige qué quiere ser en función de qué quiere hacer con ese regalo de la libertad. O sea, uno elige el infierno en el que quiere vivir y el cielo al que quiere renunciar. Maravillosa convergencia y comunión de textos de San Juan de la Cruz con espirituales místicos cristianos del siglo XX. No existe absoluta libertad para la criatura. Es una libertad creada y finita, pero que es capaz, o terrible capacidad, de dar la espalda o dar la cara a Dios. Y dice Juan, en un primer momento, desde que surge la historia, desde el mismo comienzo o infancia de los individuos, parece que estaríamos condenados a vivir como criaturas, movidos por los afectos de las criaturas y encerrados en sus intereses temporales. Pero, aclara Juan, solo en un segundo momento, por revelación especial de Dios y por opción personal, algunos individuos
se pueden liberar del afecto de las criaturas, quedando así desnudos, vacíos y dispuestos para que el mismo Dios les hable y planifique. Y entre esas dos posibilidades, vivir de cara a Dios, y eso es el cielo, elegido por nosotros, para nosotros, o vivir de espaldas a Dios, y ese es el infierno, elegido por nosotros y para nosotros. Entre esas dos posibilidades vive el hombre, llamado a escoger y decidir el propio rumbo de su vida. Nadie decide por nosotros. A la luz de esta dialéctica de opuestos, la preparación para el encuentro con Dios consistirá en la destrucción o rechazo del afecto a las criaturas. Nacemos en el mundo, espacio de opciones y afectos finitos que debemos superar abriéndonos a la gracia de aquello que nos trasciende, la presencia infinita de Dios. Avanzamos, es la invitación, es la provocación de Dios a nosotros hacia nuestro desposorio con el Hijo de Dios. Si amamos a las criaturas, nos hacemos criatura. Y de esa forma diluimos nuestro ser en lo mundano, en lo finito. Por el contrario, si amamos a Dios, permitimos que el mismo Hijo de Dios nos ame, entrando en desposorio con nosotros. Conforme a esta visión de los opuestos, el hombre se halla condenado a ser menos que humano, se vuelve pura finitud o criatura, si no se abre al nivel de lo que es mucho más humano, el nivel de la salvación de lo divino. Y no hay, como se dice en latín, tertium non datur, no hay una tercera posibilidad. O lo uno o lo otro. San Juan de la Cruz ha introducido de esa forma la visión escatológica en el centro de la misma historia humana. Entre el cielo de Dios y el infierno de las criaturas no existe mediación ni intermediario. Y esto nos lleva al vaciamiento del alma. Para que Dios nos acoja y nos ensalce, nosotros debemos dejar todos los gustos, posesiones y saberes anteriores. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Dicen primero Subidas 13:11. Y estas palabras definen el tema y el sentido de todo el sentido y la experiencia de San Juan de la Cruz. El hombre es deseo de placer, de gustar, es deseo de saber, conocimientos, es deseo de poseer, dominio, fuerza, es deseo de ser, realizarse desde dentro de sí mismo. En otras palabras, como querría Heidegger, el hombre es un proyecto de finitud. Heidegger, Sartre, da lo mismo. Pues bien, para trascender ese proyecto siempre fallido y hacer del hombre un ser en Dios, San Juan de la Cruz conoce un camino, que el hombre supere el nivel de sus deseos, desvinculándose así del afecto de las criaturas y abriéndose al afecto creador, esponsal de lo divino. Hay que apartarse del deseo de este mundo. Todo lo debemos ver a través de un cristal, pero un cristal que no sea un enigma, sino que se transparente la luz de Dios. El alma tiene que estar pura y sencilla, no limitada ni atenida a ninguna inteligencia particular, ni modificada con algún límite de forma, especie o imagen. Y San Juan de la Cruz, valga la aparente paradoja, ha desarrollado la crítica más radical y consecuente de todos los fenómenos místicos. Porque parece que la mística consiste en convertir a Dios
pero una especie de objeto de experiencia. Los místicos serían hombres de experiencia. Ellos han tocado a Dios, saben que existe. Para Juan de la Cruz, el contemplativo no podrá apoyarse nunca en visiones de su imaginación y tampoco se va a poder fijar en locuciones o revelaciones que parezcan provenir de lo divino. Todo lo que cae en el nivel de la imaginación y el entendimiento puede ser un resultado de la acción del diablo o de la propia enfermedad del hombre. El verdadero Dios actúa en un plano diferente. Y dice San Juan de la Cruz que tenemos para ello que sumergirnos en el abismo de la fe, porque ninguna forma ni noticia sobrenatural puede caer en la memoria con Dios, son Dios. De todo lo que no es Dios, se ha de vaciar el alma para ir a Dios. Nada que se puede sentir, tocar, ver, pensar, desear es divino. Cuando el alma se vacía de todas estas representaciones en total quietud e indiferencia, puede abrirse al ser y obrar divinos. De ahí pasamos a la revelación de Dios y al ascenso místico. Estamos ante el apofatismo, que es no poder decir nada de Dios. Por el camino de las negaciones, al hablar de lo divino, debería haberle conducido un tipo de silencio teológico absoluto, que no podemos decir nada sobre Dios. San Juan de la Cruz mantiene abiertos los dos espacios de palabras sobre Dios que son también complementarios. El primero es la doctrina de la revelación, que vimos expresada en el romance. El segundo es la expresión del encuentro inmediato con Dios, en el silencio místico que acalla todas las palabras. Allí donde parece que no sabe nada, el orante de San Juan de la Cruz sabe todo lo que puede saberse de verdad en este mundo. Conoce el misterio de Dios como amor trinitario. Por eso, San Juan se refiere a los cristianos diciendo que Dios se comunica diciéndonos: si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarle en Él aún más de lo que pides y deseas, porque tú pides locuciones y revelaciones en parte, y si pones en Él los ojos, la hallarás en todo, porque Él es toda mi locución y respuesta, y es toda mi visión y toda mi revelación. En Dichos de Luz y Amor, escritos breves de San Juan de la Cruz, se nos dice en forma más condensada y bella esto que acabamos de leer en forma más extensa de la segunda parte de su vida. Nos dice que mi Hijo hablé en silencio, mi Hijo habla en silencio todas las cosas y en silencio debe escuchársele. El principio de la negatividad y del silencio. Negatividad y matrimonio. Negándose a sí mismo, uno se vuelve transparente para el otro. Negándose en sí mismo, venimos a hallarnos en el otro. Y el conocimiento inmediato de Dios es el sentido de la mística. Y se nos habla de la teología mística como una sabiduría secreta de Dios, que brota de la fe como un rayo de tiniebla, dice segundo Subidas 8:6, que es la contemplación infusa, es decir, infundida por Dios, sin mediación de operaciones racionales. Enseña a Dios al alma en secreto y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada, ni entender lo que sucede. Y la misma nada es vacío de sí mismo y de todo lo creado. Se hace así lugar de manifestación del todo.
Y este es el centro de la paradoja mística. Paradoja es la mística para la fe histórica del cristianismo y de las religiones reveladas, el judaísmo, el islamismo. Y parece que en un momento dado viene a superarse la misma facticidad del misterio. La mística parece, a un panteísmo de carácter espiritualista, donde todas las revelaciones particulares, Buda y Cristo, Moisés y Confucio, quedan asumidas y englobadas en la más alta experiencia del encuentro entre el hombre y lo divino. Paradoja es también la mística para el pensamiento racional y para toda la ciencia. En principio, la ciencia no puede objetar nada en contra del camino de la negatividad, que es de un autotrascendimiento. El hombre entra en contacto con lo trascendente. Y vayamos encaminándonos al fin de la sesión de hoy con esta ciencia de la cruz, que es una ciencia del amor, un poema del amor que es el cántico espiritual. Cántico del amor que es nueva creación y comentario del Cantar de los Cantares. Noche en que debemos superar todas las obras, pensamientos y deseos de la mente. El cántico se viene a presentar así como reverso y plenitud de la subida y la noche. Y nos hablamos separados el lenguaje de la fe, que es la escritura cristiana, y el silencio suprarracional. Un símbolo de fe, el amor supremo del Cantar de los Cantares, que es canto de amor. Y el que sabe de amor sabe de mística. Y San Juan de la Cruz se ha interesado por el Jesús amante de los hombres. Con eso terminamos por hoy. Voy a apagar la grabación.